cuidado con el orgullo. Pueden tomar asiento, luego le vamos a estar dando lectura al pasaje que vamos a estar usando. Pero una de las formas de enseñar que utilizó Jesucristo fue por medio de parábolas, porque era una manera muy práctica de que la audiencia o el pueblo que le seguía pudiera entender el mensaje de las buenas nuevas y de cómo entender lo que era el reino de Dios. Y por eso nosotros encontramos en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento muchas enseñanzas que Jesús hizo a través de parábola. Parábola era un comparativo o algo que él quería enseñar que era semejante al mensaje, y él ponía algo de lo que el pueblo conocía para que pudiera comparar con lo que él quería darle a entender. Y a través de eso él enseñó principios, ordenanzas que se deberían obedecer como hijos de Dios. Cuando Jesús enseñó acerca de el orgullo y la humillación, utilizó una parábola que nosotros todos conocemos, y es la parábola del fariseo y el publicano. Yo creo que todos hemos leído esta parábola cuando él quiso darle a entender lo que representaba el llegarse a Dios y cuál debería ser la condición que Dios aceptaba. Pero encontramos nosotros esta parábola allí en el Evangelio de Lucas, y vamos a darle lectura allí en el capítulo 18, verso 9, y en la lectura que compartía el hermano cuando abrió el servicio. Para todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, busque su Biblia, acompáñenos y veamos que vamos a estar mirando la enseñanza de esta parábola. ¿Están ahí conmigo, hermano? Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Voy a leerlo todo para que podamos entenderla y luego vamos desarrollando. Dice así la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Regularmente, cuando nosotros escuchamos las enseñanzas a través de las parábolas, inmediatamente identificamos el bueno y el malo, el que obedeció y el que desobedeció. En esta parábola que hemos leído acá, hermano, ¿quién era el malo? ¿Quién era el bueno? Vamos a verlo a través de la enseñanza. Porque mire, es lo que le digo, inmediatamente uno, por ejemplo, nosotros leemos cualquier parábola, si leemos la del hijo pródigo, el malo es el que se fue, ¿verdad? Pero las parábolas, hermanos, siempre tienen una enseñanza, y es muy importante de que para comprender realmente lo que Jesús quería dar a enseñar, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta algunas cosas.
para entender el verdadero significado de la enseñanza. Y para esta en particular es necesario que nosotros tomemos en cuenta tres cosas que nos enseña la parábola para poderla entender. Dentro de estas tres cosas nosotros tenemos que ver primero a quién se estaba dirigiendo la parábola. Usted sabe que Jesús no estaba hablando ni del fariseo ni del publicano. No era para ellos la parábola. Pero ¿por qué nosotros decimos que el fariseo era el malo y el publicano era el bueno? Porque así concebimos la parábola y pensamos, eso es toda la enseñanza que agarramos. Ahora vamos a ir detenidamente y vamos a ver cuál es la enseñanza que Jesús quería dar. Porque mire, en el versículo 9, vamos todos ahí en el pasaje, no se mueva de ese pasaje, Lucas 18, 9 al 14, y vamos a estar allí para ir viendo. ¿Qué dice el 9? Comienza diciendo, y ahí encontramos la respuesta, hermano, ¿para quién era la parábola? ¿A quién es que Jesús le quería enseñar? Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaba a los otros, también les dijo esta palabra. Es decir, que en el grupo que él estaba enseñando, habían unos que confiaban en sí mismos, se consideraban buenos. Y dentro de los que estaban enseñando allí también estaban los discípulos, hermano. No habían fariseos y no habían publicanos allí. ¿Sí ve? Entonces la enseñanza era para aquellos que se consideraban justos en sí mismos. Y por eso es que él trae esta enseñanza y la comparación, pero para darles a esos que estaban escuchando esa parábola. Entonces uno cuando lee las parábolas tiene que reflexionar y saber a quién va dirigida, a quién es que le quiere hablar. ¿Usted cree que esta parábola nos puede enseñar algo a nosotros ahora? Sí. Independientemente no estemos pensando, yo no soy publicano, yo no soy fariseo. Porque desde ya le digo que no, la parábola no era para ellos, sino para aquellos que se consideraban buenos en sí mismos, que se justificaban. Entonces, la otra cosa que uno debe tomar en cuenta es el contexto histórico. O sea, en el momento cuando Jesús le dijo, en ese tiempo que estaban viviendo ellos, quiénes eran los fariseos y quiénes eran los publicanos. Usted sabe que en el contexto histórico, en ese tiempo, los fariseos no eran personas malas, hermano. Ahora nosotros, por lo que conocemos, decimos que es malo porque todos lo familiarizamos con ¿qué? Con la hipocresía, ¿verdad? Por eso hasta decimos, el espíritu del fariseísmo. Así lo concebimos nosotros en nuestro tiempo. Pero en el tiempo de Jesús, cuando él estaba enseñando la parábola, los fariseos, hermanos, era un grupo de personas religiosas y políticos y muy poderosos y que tenían una posición en la sociedad muy respetada. De hecho, usted sabe que cuando Pablo da sus credenciales y escribe en la carta de los filipenses, él dice que en cuanto a la ley, él es fariseo. Era algo de que él se jactaba. Él decía, o sea, el ser fariseo en ese tiempo de Jesús era algo bueno, hermano. Por eso no podemos decir que el malo era el fariseo. Ahora, por el otro lado, el publicano sí lo tenían como una persona no deseada en ese tiempo, porque los publicanos eran los cobradores de impuestos. De hecho, mire, Jesús, cuando el joven rico le preguntó, no fue el joven rico, sino cuando Jesús estaba dándoles instrucciones de cómo perdonar a aquellos que nos ofendían o cometían pecado, Dios le dice, llámalo y habla con él.
Y si no te escucha, busca 2 testigos o 3 y háblale. Y si él no escucha, preséntalo a la iglesia. Y si así él no escucha, entonces tenlo por gentil. ¿Y qué? Mire qué concepto tenía. Entonces, ¿quiénes eran los malos? Los publicanos. Y en ese contexto histórico, los fariseos eran bueno. Entonces, para entender qué es, cómo es que Jesús les estaba tratando de enseñar. Es decir, los fariseos son los buenos, los publicanos son los malos. Ahora, en el contexto cultural de la época, cómo el pueblo judío miraba a los fariseos, los miraban como personas respetables. O sea, porque eran estudiosos, eran los que cumplían, según ellos cumplían la ley. Y entonces guardaban un respeto para ellos. Y para los publicanos, el pueblo judío, hermano, tenían un rechazo para ellos. Dentro de las 2 cosas que ellos, por las razones más claras que ellos lo rechazaban, era porque cobraban injustamente el impuesto. Y que no era para ellos, sino para un estado extranjero. Es decir, ellos lo hacían para el imperio romano, aunque fueran judíos, pero si eran publicanos, ellos cobraban el impuesto y un impuesto de más. Y si ni es para nosotros. Y la otra cosa es que ellos veían que se enriquecían en estar ejerciendo aquel oficio. ¿Ya ha leído la historia de Zaqueo? Zaqueo era un publicano, hermano, y por eso cuando Jesús fue a la casa de él, dice: voy a regresar hasta 4 veces. Oye, 4 veces había agarrado bastante. Él era publicano. Entonces, para entrar en contexto, para que nosotros veamos cuál era lo que ellos tenían en su mente cuando Jesús le pone esta comparación acerca de cómo reprenderlos y enseñarle a aquellas personas que tenían confianza en sí mismos. Es decir, mire, hay 2 hombres que subieron allá arriba al templo a orar. Y ellos sabían que los fariseos eran buenos. Lo tenían en ese momento. Yo sé que nos va a costar ahorita porque ya nosotros ya tenemos concebido que son, dice, cuando hablamos de fariseos estamos hablando de hipocresía, de algo falso. Pero en ese tiempo, cuando Jesús le pone esta comparación, era otro contexto cultural. Lo que las personas tenían acerca de esas personas eran que eran personas buenas, y los publicanos eran personas malas. Y esto es lo que ellos no entendieron cuando Él les dijo que el primero o el último bajó justificado antes que el otro. Pero ¿cómo puede ser que el malo salga justificado y el bueno sin justicia o condenado? Porque Él quería enseñarles algo acerca de la humillación. Entonces, ahora, entendiendo este contexto, ¿cómo nosotros ahora podemos aplicar la enseñanza de esta parábola en los tiempos actuales? Y es allí donde nosotros podemos ver la importancia, la necesidad, la urgencia para poder llegar ante la presencia del Señor. De la única manera en que podemos ser aceptados delante de Él es a través de un corazón humillado. Por eso cuando hemos estudiado las 2 semanas pasadas hablábamos de el pobre de espíritu, y que Jesús lo llama bienaventurado, los pobres de espíritu, porque solo de esa manera podemos hacer acepto. No importa, hermano, cómo vengamos delante del Señor. Él lo que quiere que lleguemos y reconozcamos esa condición. Porque mire, los 2 subieron al templo. ¿Usted cree que ir al templo es malo o es bueno? No, tenían buena intención, porque al templo se iba a buscar de Dios. Y los 2 fueron a orar. Ahora, lo que el fariseo hacía, hermano, era bueno también. Porque el ayunar es bueno o malo. El diezmar era bueno o malo.
El problema es, hermano, la condición con lo que muestra aquello que haces, aunque sea bueno. Y eso es lo que trataba de enseñarles Jesús. Aunque se considere bueno, la cosa era que menos por poner lo bueno de él, menospreciaba. Usted sabe que en la ley se exigía que por lo menos se ayunara una vez a la semana. ¿Sabe cuánto ayunaba el fariseo? Él dice que ayunaba. O sea que estaba haciendo extra, ¿no? Y esto era el orgullo de él, hermano. Vamos a la oración que él hace. Primero dice, el fariseo puesto en pie. Partiendo de ahí, miren la altivez, hermano. Porque siempre que oraban, iban y se postraban en señal de rendimiento. ¿Qué es lo que hizo él? Puesto en pie. Partiendo de ahí dice, oraba consigo mismo, es decir, él se estaba alabándose lo que él era y lo que él hacía. Dice, oraba. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, imagínense la oración. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano postrado, el de pie. Y vuelvo y repito, lo que él decía que hacía estaba bien. Ahora, la actitud es lo que no agrada a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Aunque el soberbio haga cosas buenas, Dios resiste la forma como, porque se considera que es autosuficiente para él mismo. Por eso él, en la oración que él hace, continúa y dice, ayuno 2 veces, tú solo pides una. Yo hago 2. Es decir, él estaba como decir, tú me debes. ¿Sí ve? No se olvide, hermano, que en el contexto que le estaba diciendo, él era el bueno. O el pueblo consideraba como una persona buena. Ayuno 2 veces. Es decir, él pensaba que Dios estaba en deuda con él porque estaba haciendo algo extra. De todo lo que gano, diezmo. Para él, según su concepto, tenía una aprobación, y nosotros debemos ver que para nosotros esta enseñanza, aplicarla en nuestro tiempo, donde estamos ahora, debemos situarnos ahí, hermano, y saber cuál es nuestro concepto de nosotros mismos. Y traer esta parábola contextualizada a nuestro tiempo ahora. Olvídese ahorita del publicano y del fariseo y traigámoslo ahora, pero la enseñanza es de que no debemos confiar en nosotros mismos, ni orgullecernos de aquello que hacemos o somos, pensando que Dios debe o tiene que respondernos a nuestros caprichos espirituales por lo que hemos hecho. Porque ahora en día en las iglesias todos venimos al templo, hermano, como el fariseo y el publicano llegaron y venimos con un anhelo de querer buscar de Dios. Pero ¿con qué actitud venimos al templo?
Y es aquí la enseñanza, cómo nos miramos, porque a veces estamos mirando para los lados y se nos olvida de ver al creador del universo y saber que Él es el que nos juzga. Y entonces estamos mirando para los lados y quizás no somos fariseos, pero estamos con la misma actitud. Dice, mira cómo viene. Le falta mucho para que me llegue al nivel que yo estoy. A lo mejor nunca ha orado. Es más, de seguro ni conoce qué es un ayuno. Estoy parafraseando y tratando de poner en nuestra mente aquellas cosas en nuestro contexto hoy. Cómo a veces uno puede justificarse por lo que hace, hermano, y pensar que por lo que hace Dios tiene que responderle a la petición, a la necesidad, o que Él debe cumplirle los caprichos espirituales, porque algunos de nosotros pensamos que por la trayectoria, el tiempo que tenemos, ya Dios debería de saber darnos lo que nosotros queremos, porque le hemos servido tantos años, porque hacemos esto, hacemos lo otro, y cuando venimos al templo miramos para los lados y miramos que aquellos que están a la par nuestra apenas vienen comenzando. Esa actitud Dios la rechaza. Dios no le agrada. El apóstol Pedro, que decía, Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Por tanto, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Porque no importa, hermano, lo que nosotros podamos hacer o alcanzar en un nivel espiritual, siempre vamos a estar necesitados de la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que por su misericordia no hemos sido. Es decir, una vez Dios quita su misericordia, no importa lo que haya hecho, no importa lo que yo crea que soy. Si nosotros lo contextualizamos, en estos días puede ser aquellos líderes espirituales, pastores, evangelistas y todo, que a veces podemos creernos que la sabemos toda y que los demás no tienen la oportunidad de que Dios pueda acercarse a ellos y traer bendición. ¡Qué equivocación, hermano! Y eso es lo que trataba de enseñarle a través de esta parábola, el saber que siempre va a haber una dependencia necesaria de parte de nuestro Dios, porque Él es el que concede todo. No hay nada que por nuestras propias habilidades, nuestras propias destrezas podamos alcanzar, algo que podamos nosotros sustentarnos en nuestra vida espiritual, sino que siempre vamos a tener una dependencia de nuestro buen Padre. Porque por su misericordia, por su gracia, es que Él nos ha alcanzado, y esa gracia es lo que nos ha redimido de la culpa. Note que en la parábola Él no estaba diciendo quién estaba haciendo las cosas bien y quién estaba haciendo mal, sino la actitud con la que llegaron delante de Dios. Cuando Él ve al publicano, que era el malo, el despreciado, el que nadie lo quiere, el ladrón y todos los calificativos despectivos que tenía aquel hombre, pero Él ve la actitud con la que llega delante de la presencia de Dios. Él sabe que Él murió en la cruz del Calvario por el ladrón, por el engañador, por todo el pecador. Entonces Él sabe que esa gracia se puede alcanzar a aquel que se humilla y se arrepiente, y por eso es que alcanza justificación. Y eso es lo que le pasó al publicano, un hombre despreciado, un hombre que hacía lo malo, engañaba, cobraba de más. Pero cuando llegó y él dice en su oración, no soy digno ni mirar
como una señal de ni de dirigir mi mirada al Creador por la pena, por saber que no era digno. Y él dice, sé propicio a mí. La palabra propicio quiere decir, sé tú mi rescate, sé tú mi ayudador, sé tú el que me sacas de aquí. Y él dice, sé propicio a mí, pecador. Él reconoció, hermano, que necesitaba un Salvador, que la condición que lo tenía necesitaba que Jesucristo llegara a su corazón, y por eso es que dice, llegó a su casa justificado, no por lo que él era ni lo que hizo, sino por lo que él buscó. Y él buscó la gracia y la misericordia de Dios, mientras que el otro se jactó de lo que él era y de lo que él tenía y lo que practicaba. Y a veces hoy en nuestros tiempos nosotros estamos en una situación donde a veces se nos olvida, hermano, de dónde Dios nos sacó. Y a veces nos entra un espíritu de fariseísmo, donde creemos que lo que nosotros hacemos es lo correcto, porque aún hemos hecho hasta lo extra. Y a veces tenemos prácticas religiosas que pensamos que por hacer ciertas prácticas Dios se va a agradar de nosotros. Leí un comentario del doctor Lucas Ley, un tremendo expositor de la palabra y maestro. Y él dice, en los últimos tiempos, en los últimos 30 años, a la iglesia evangélica nos han dado aspirinas del evangelio. Es decir, que hemos estado nomás calmando las cosas que se han generado y que generan en nosotros el mal. Y a veces eso no nos tranquiliza, porque desde la época de 30 años atrás se ha tratado nomás de poder tranquilizar al pueblo de Dios y mantenerlo contento para que permanezca en las congregaciones. No le decimos la verdad que va a cambiarle por no molestarnos. No lo confrontamos con el pecado y aquello que está sucediendo porque tenemos miedo que se vaya. Pero el evangelio, hermano, es palabra de Dios que cambia, que transforma, y eso es lo que trae la libertad a aquel que busca verdaderamente a Dios. Él decía, nos hemos acostumbrado a tener un alimento espiritual que solo nos ponga curitas en nuestras conciencias. Es decir, vengo a la iglesia y espero que lo que esté predicando me haga sentir bien, porque si no, tengo varias opciones donde me quiera ir para poder ir y tranquilizar mi conciencia a otro lado. Pero cuando la palabra, hermano, llega y te confronta y te humilla delante de la presencia de Dios, es la única manera como podemos estar justificados delante del Padre, porque es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el que nos limpia, nos purifica de toda maldad. Y cuando el hombre llega a reconocer esta verdad, entonces recibe la gracia y la bendición de eso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él terminaba diciendo, lamentablemente ahora tenemos más evangélicos que cristianos en las iglesias. Oh, hermano, ¿y que no es lo mismo? No. El evangélico es aquel que ha adoptado una cultura evangélica, que hace y practica lo que se hace. El cristiano es el seguidor de Cristo, aquel que ha muerto a sí mismo y está dispuesto a tomar su cruz y seguirle. Ese es el cristiano, por eso se llama cristiano. De hecho, fue allá al principio de la iglesia donde por primera vez le llamaron cristianos, porque eran seguidor de Cristo. Así es que no nos confundamos.
el vivir una cultura evangélica, porque el evangélico en la cultura hace lo que todos hacen. Vamos a la iglesia, estuve en el servicio, no sé lo que predicó el pastor, pero gloria a Dios, aleluya, estuvo bueno el culto y estoy listo para ir la otra semana. ¿Qué cambio hizo? No sé, pero ya fui a la iglesia. Esa es una cultura evangélica, donde piensas ir a los servicios y pensar que porque voy a todos los servicios que tienen listado en el calendario de la iglesia, ya la hice. Y podemos llegar en la oración y poder como decir como el fariseo, vine todos los martes de oración, vine a los jueves de estudio bíblico, vine todos los domingos y no soy como aquellos que no han venido. Por lo tanto, pensamos que merecemos algo de parte de Dios. Pero lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado delante de su presencia, porque allí reconocemos la grandeza de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Allí reconocemos que Él pagó un precio de nuestra redención, y por ese precio, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ahora tú y yo podemos ser limpios de todo pecado. No importa cuál sea mi condición, cuando llego y reconozco que Él pagó un precio de esa redención, Él me limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si va a dárselo, hermano, déselo con fuerza. Pero tenemos que aprender a seguir a Cristo, hermano, para ser cristianos. A mí me dio tristeza cuando oí la declaración y yo me puse a analizar. Es una realidad, hermano. Tú le hablas de una confrontación del pecado a una persona que esté mala, ya no vengo. Y quiere que el mensaje se adapte al estilo de vida. Una vez vino una persona y me dijo a mí, hermano, aquí hablan del adulterio. No, yo le dije, no, aquí predicamos la palabra. Y si la palabra está en contra del adulterio, lo vamos a decir. Oh, ok, no vuelve a venir. Aquí no es cuestión de poder decir, quédate aquí porque mira, voy a adaptarme y no voy a hablar más de eso. La palabra del Señor nos enseña que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. Y que es ella la que discierne las intenciones de nuestro corazón. Por eso no me canso, hermanos, de predicar la palabra y decirle, me entretengo en ella y trato de la mejor manera de poderla hacer entender y tal como el Señor la reveló para el bienestar de nuestra vida espiritual. Porque de nada sirve estar contemplando y podamos tener una casa llena cuando no estamos preparados o listos para llegar a la presencia del Señor. El evangelio son buenas nuevas, son noticias buenas que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para eso debe haber arrepentimiento, para eso debe haber confesión de pecado, para poder recibir perdón. Cuando hay perdón, entonces tenemos la entrada a la patria celestial y estás preparado para irte con Él. Y la única manera, hermanos, es poder llegar con un corazón contrito y humillado. Reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para podernos ganar el cielo, porque ya Jesucristo lo hizo. Lo que tienes que hacer es aceptar el boleto que Él consiguió en la cruz del Calvario. ¿Cómo se obtiene eso? Recibiéndolo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Dice Juan 1:12, y a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos allí? Cuando nos humillamos, hermano. Esto fue lo que pasó con el publicano. A pesar de ser malo, Dios sabe que somos malos. Dios sabe, hermano,
que necesitamos de Él. Por eso Él se hizo como uno de nosotros. Si Dios hubiera entendido que cada uno pudiéramos defendernos con las acciones que hiciéramos, Jesucristo no hubiera venido. Pero nada podemos hacer. Y a veces nos confundimos porque estando dentro de una congregación tenemos un concepto a veces de orgullo que nos limita a que la gracia de Dios llegue a nuestra vida y nos haga sentir parte de la familia de Dios. Si yo preguntara aquí, le digo, ¿y cuántos somos buenos aquí? Y no voy a decir que levanten la mano porque... Pero ahí en su interior, piense por un momento. Si alguien le pregunta y lo agarra desprevenido y le dice, ¿tú eres bueno? ¿Qué usted diría? Fíjese que ni aún Jesucristo, el Hijo de Dios, se consideró bueno. Cuando aquel joven rico se acercó a él y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo uno, mi Padre que está en los cielos. Oh, pero nosotros algunos decimos, aquí usted no me conoce, hermano. No que lea la mente, pero vi el rostro de algunos. Usted no ha andado muy cerca de mí los últimos tiempos. Pero eso a veces nos puede llevar, hermano, a tener un juicio de nosotros mismos y creer que ya no necesitamos de Dios, porque hemos pasado una trayectoria conociendo al Señor y pensamos, oh, ya lo sé todo, ya no necesito de Dios. Pero la palabra me dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Es decir, que mañana yo voy a necesitar de la misericordia de Dios. No importa cuánto nivel hayas caminado, cuánta espiritualidad tú que te consideres, si no es por la misericordia de Dios, hermano, no estuviera de pie. Y es allí donde Él nos enseña que debemos tener cuidado con nuestro orgullo, porque ese orgullo aún se presenta en nuestra espiritualidad. Fue lo que les pasa o le pasó, y por eso Jesús usó el ejemplo de los fariseos, porque ellos eran hombres buenos. Pero la cosa que para mostrar ese nivel que ellos tenían, despreciaban a su prójimo. ¿Y cuáles son los primeros dos mandamientos en los cuales Dios encierra todo? Amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ahí estaba quebrantando uno de los más grandes mandamientos. A veces debemos examinarnos cómo llegamos delante de la presencia del Señor. Cómo Dios ve al orgulloso y al humilde. Y eso es lo que la palabra trata de enseñar. El poder reconocer que siempre vamos a necesitar de Dios y que por consiguiente debe estar esa necesidad siempre de llegarnos a Él con corazones humildes. No olvide, hermano,
no olvidemos. No importa. Estoy repitiendo esto porque a veces nos afecta mucho. Cuánto hayamos caminado con Dios. Cuánto conozcamos de Dios. Los fariseos eran personas que sabían y cumplían la ley. Por eso Pablo, en su descripción, él decía, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Pero al final él dice, y todo esto lo tengo por basura, a fin de conocer a Cristo. Porque él sabía que allí es donde estaba la fuente que te puede mantener de pie para poder esperar cuando Él venga por su pueblo. Así que cuidado, hermano, con el orgullo, que no nos gane. Que cada vez cuando se presente podamos hacerlo un lado y tomarnos unas cucharaditas de humildad y saber de que es la única forma donde Dios siempre te va a atender. El salmista decía que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Él va a estar allí, no importa lo que esté pasando en tu vida, lo que haya sucedido. Cuando tú reconoces que hay alguien que te puede tender la mano y que vino a rescatarte, Él va a estar ahí para levantarte, para restaurarte. La palabra del Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estábamos tú y yo. Qué bueno por aquellos que el Señor nos ha alcanzado, pero no se olvide que debe haber una actitud siempre, siempre de humillación delante de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces experimentaremos las bendiciones de Dios y siempre vamos a bajar a nuestros hogares con conciencias tranquilas, justificadas, porque depositamos todo en el Señor. Por eso Jesús decía, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero a veces venimos con la altivez y nos venimos cargados y es que yo hago esto y aquella, por lo que has hecho lo haces, ¿por qué? ¿Por enaltecerte o porque reconoces que necesitamos depender de Dios? El Señor nos ayude cada día a poder entender esta condición, que no es por un momento, sino mientras estamos en este peregrinar en esta tierra, vivir en ese estado de sometimiento a Él. Cantábamos el canto al final aquí, a tus pies. Yo siempre he dicho, a veces no entendemos la frase que dice que no hay un lugar más alto que estar a tus pies. Dice, ¿cómo que a tus pies va a estar más alto si los pies están abajo? ¿Vean? Eso tiene que ver con la humillación, porque dice el verso 14, y con esto termino, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que estas frases y estas palabras puedan quedar en nuestros corazones hoy en esta enseñanza, y saber que siempre a su tiempo, Dios nos va a enaltecer cuando sea el tiempo. Vamos a ponernos de pie.